Vamos a ver la sesión 2 de Finanzas Eclesiásticas. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias porque tú nos das la bendita oportunidad de reunirnos para exaltarte, para alabarte, para buscar, Señor, reconsagrarnos a ti, Padre. Señor, gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú abras nuestro entendimiento, nos arrojes luz en cuanto a las grandes riquezas, Señor, que tú has puesto en tu iglesia, Padre. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que quites cualquier perturbación que quiera venir a robar tu palabra, Señor, y que pueda fluir, Señor, con la mayor claridad y con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a los que estamos aquí, Señor, a los que están escuchando tu palabra, Señor, donde quiera que se encuentren. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pónganle el vibrador, chicos, sus celulares. Ok, Finanzas Eclesiásticas 2, chicos. Estamos viendo esto. Este es un paréntesis a la serie que estamos viendo. Estamos viendo la serie de Jesús en la Biblia. Vamos a continuar con esta serie. Ahorita, por cuestiones de agenda, tenemos que ver esta temática. Abrimos un paréntesis donde vimos al inicio del año la oración intercesora. Si no la has visto, por favor, véanla. Necesitamos estar todos en la misma sintonía. Y más porque la guerra espiritual del 2024 estuvo intensa. Pinta que va a estar más este 2025. Es decir, todos. Ni modo, chicos. Acuérdense que tenemos que saber que el Señor nos reclutó para ser parte de su ejército, tenemos que saber pelear. Y el Señor nos da un tiempo de gracia para que podamos aclimatarnos y entrenarnos. Pasado ese tiempo de gracia nos arroja al ruedo. Estés listo o no. ¿Ok? Entonces la idea es que sepas cómo librar la batalla espiritual, porque lo que está en juego es tu salvación, tu bienestar y también el de tu familia. ¿Vamos? Ok. Entonces abrimos este paréntesis y también abrimos el paréntesis para continuar con el de finanzas eclesiásticas. Porque tenemos la mira, chicos, de este año empezar a multiplicarnos y vamos a requerir que toda la iglesia participe en este proceso, haciéndonos responsables para que este modelo de iglesia pueda ser autosustentable, pero también para que podamos aportar para la extensión del reino de Dios a más lugares, chicos. Se requiere. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Espero que todos se hayan puesto al corriente. Hombre. Espero que todos se hayan puesto al corriente si no vieron la sesión pasada. Los que faltaron, que lo hayan visto, porque si lo vieron, ¿verdad? Los que faltaron. Sí. Muy bien, gracias, Marita. Ok. Como quiera, voy a hacer un pequeño repaso para darte una idea general de lo que platicamos la vez pasada. Estuvimos platicando de que nuestro proceder al inicio, cuando comenzamos este ministerio, el Señor nos ordenó que no hiciéramos recolección de ofrendas y que pues, lo que dieran fuera por iniciativa propia. Y Dios lo hizo así para que ayudara a sanar el corazón abusado financieramente por malos líderes dentro de la iglesia. También lo hizo para validar nuestro ministerio, pero también lo hizo para probar la motivación de nosotros los que estamos sirviendo. Porque la Biblia te dice que no debemos hacerlo en busca de la ganancia, aunque debe venir una ganancia por eso, sino por un motivo del amor y de buscar el servicio del bienestar de la iglesia local. También el Señor nos estaba llevando a cambiar nuestro proceder financiero en la iglesia para que se vuelva, la idea es que se vuelva un modelo autosustentable. Cuando hablo de que se vuelva un modelo autosustentable es que deje de ser un campo misionero. Es decir, cuando una iglesia es un campo misionero, es una misión, es porque depende del ingreso de alguien más que está apoyando la obra. No se sustenta por sí misma. ¿Sale? Entonces, la idea es que se vuelva un modelo autosuficiente y también para que se vuelva un modelo replicable. Y más porque pues, si tenemos en la mira que se puedan replicar este modelo y se pueden abrir más iglesias, tenemos que saber cómo deben de operar las finanzas de la iglesia local. Si el Señor te está llamando a ser pastor, debes saber cómo debe de funcionar esto. Y si tú estás llamado a ser líder, diácono, además dentro de la iglesia donde Dios te está llamando y te estamos perfilando para eso, para que seas un líder, no cualquier personilla ahí en la iglesia, sino que seas parte clave en la iglesia donde llegues a formar parte. La idea es que tú sepas cómo tomar responsabilidad dentro de este tema de las finanzas en la iglesia donde el Señor te llegará a llevar. También esto es importante porque es necesario para poder extender la obra de Dios. Chicos, el reino de Dios requiere recursos. Se requieren recursos para que
para poder extender la obra de Dios. Y por no enseñarte a dar, no se ha estado extendiendo como debería de ser. Entonces la idea es cambiar eso para que no solamente seamos nosotros los recipientes de la bendición, sino que nosotros seamos aquellos que extienden la bendición a más personas y a más gente. Esa es la idea la meta que tenemos. Financieramente, habíamos platicado la sesión pasada, el reino de Dios se extiende primero y principalmente por medio del sustento de obreros que realizan la obra de Dios. Se lo repito. Financieramente hablando, el reino de Dios se extiende primero y principalmente por medio del sustento de obreros que realizan la obra de Dios. Y esto habíamos platicado que opera bajo el principio de justicia. ¿Se acuerdan que habíamos platicado acerca del modelo del principio de justicia? Vimos a detalle de cómo Dios es un Dios sistémico, Él es en sí mismo un sistema, y Dios todo lo que hace, lo hace de la forma de un sistema. Y todos los sistemas operan bajo ciertos principios, y uno de ellos es el principio de justicia, que te dice que todas las partes que generan un servicio en el sistema, todas las partes que generan un servicio que el sistema consume o utiliza, tienen el derecho a recibir una justa retribución a cambio por dicho servicio. Por eso todos los sistemas vivos nutren a las partes que lo conforman, chicos. Sí, oye, tu cuerpo alimenta y nutre tu hígado, los riñones y más, porque son partes del sistema que se requieren que reciban nutrientes por el servicio que están realizando a favor del cuerpo. Y lo mismo sucede para todos los sistemas. Aquello que contribuye a la existencia o el buen funcionamiento de un sistema tiene que ser retribuido y recompensado para que pueda seguir realizando el buen servicio que está realizando. Por eso dice 1 Corintios 9, del 13 al 14, hablando de este concepto, de este principio, que el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Como están produciendo un servicio en beneficio del cuerpo y demás, se requiere que se retribuye, que sostenga, para que sigan realizando ese servicio. No estoy hablando que se retribuye para que sean ricos, opulentos, no, es para que sigan realizando el trabajo, ¿sí? Por eso el pago al pastor, habíamos platicado la vez pasada, es ordenado en la Biblia bajo el principio de justicia. Es decir, se considera una deuda, no una gracia, no es un favor, es una deuda, chicos. No retribuirle a los que trabajan en la obra sería desincentivar el levantamiento de más siervos de Dios. Como había platicado el año pasado, creo que fue el año pasado que vimos la plática del llamado de la generosidad, y les había platicado la experiencia de un pastor que él, al ver la situación de la iglesia donde él participaba de niño, donde el pastor, la iglesia no quería darle cierto pago, aunque tenía los medios para eso, tenía a sus hijos sin zapatos porque no les pagaban y demás. Al ver la necesidad y cómo pasaba la penurias el pastor, de hecho, platica el episodio cuando fue a la carnicería y pidió bofe, ¿se le llama así? Bofe y se supone que es para los perros. Entonces él le pregunta, siendo un niño, porque fue a comprar, le pidió a su mamá que comprara también carne. Dice, pero pastor, ¿usted no tiene mascotas? Digo, dice, con lágrimas en los ojos, no, esto es para mí y para mis hijos, imagínate. Entonces al ver la situación así, él dijo, ¿sabes qué? Jamás voy a ser pastor. Qué heavy, ¿verdad? Porque se desincentiva el llamado, chicos. Gracias a Dios como quiera lo llamó y demás. Ahora como el bofe todos los fines de semana. No. Si bien doradito y demás. No. Esto es chiste negro. Oye, no, gracias a Dios llamó y demás y ha mostrado su fidelidad en eso. Pero ese tipo de situaciones, chicos, no retribuir o malpagar a los siervos, es desincentivar que la gente se levante a que hagan el trabajo. Y se requiere trabajo, habíamos platicado la vez pasada, obreros de tiempo completo. El Señor ve la necesidad en el trabajo, dice que los obreros son pocos. Es decir, hay obreros pocos. Imagínate si esos pocos trabajan medio tiempo. Dice, los que hay no se dan abasto, se necesitan más. Entonces se requiere que se levanten obreros. Y la idea es que tú seas uno de ellos y que tú, si tienes el llamado, tengas la confianza de que Dios va a respaldar y que si Dios te llama a formar una iglesia, sepas que se te debe una retribución, una justa retribución por el servicio que realizas. ¿Vamos bien, chicos? Todo eso fue lo que vimos la vez pasada. Hemos platicado
aquí que financieramente el reino de Dios se extiende primero y principalmente por medio del sustento de los obreros que realizan la obra de Dios. Perfecto. Ok. Vamos a hablar del verdadero costo, chicos. Ok. Cuando ves y estudias la Biblia en la iglesia primitiva tenía un modelo muy sencillo, muy simple de manejarse. ¿Sí? La iglesia primitiva no invertía en equipos de bocina, ¿sí? Ni transmisiones, ni celulares, aunque si hubieran tenido la tecnología y demás para hacerlo, seguramente lo hubieran hecho. Pero hicieron y trastornaron el mundo entero con los pocos recursos y con los medios que tenían. Todo Roma fue conquistada para Cristo por el trabajo de los siervos de Dios de la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran los costos de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva te habla de que se le daba una paga al pastor, al anciano que pastoreaba la iglesia, chicos. Te habla claramente acerca de eso. 1 Timoteo, capítulo 5, del 17 al 18, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras que trilla el grano. Y también dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces aquí menciona a los ancianos. La Biblia, la palabra ancianos está hablando de los obispos, ancianos es lo mismo, o pastores, que es lo mismo. Ejercieron la labor de el pastoreo de la iglesia, chicos. Sí. A mí ya me están haciendo canitas, entonces ya me pueden llamar también. Pero menciona Pablo de que, ok, la iglesia local tiene que ser responsable de sustento del líder de la iglesia que pastorea dicha iglesia. Lo menciona una responsabilidad, como he platicado, el obrero es digno de su salario. Entonces, es un deber de la iglesia. Dentro de los primeros gastos que tiene la iglesia local primitiva, menciona, hay que apartar de las ofrendas que se recolectan el pago al anciano o al obispo o al pastor que está pastoreando la iglesia. La segunda gasto que tenían era la contribución al ministerio de apóstoles o misioneros que sembraban la iglesia, chicos. Porque lo que hacía Pablo era llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, formaba la iglesia y luego nombraba a los ancianos que se encargarían de pastorear, chicos. Entonces, y la iglesia tenía que sustentar a los ancianos que Pablo nombraba, pero también la iglesia tenía la responsabilidad de retribuir al trabajo misionero del apóstol que sembraba la iglesia, que quería, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas estaban apoyando? Que tenías a dos obreros, al anciano y también lo que hacía Pablo. Pablo decía en 1 Corintios 9, del 11 al 12, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir de sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sustentarnos? Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Y esto que está hablando Pablo. Pablo está hablando de que él como apóstol, él no estaba ahí presente, pero él había nombrado ancianos al respecto. Entonces la iglesia les enseñaba sí, tienes que sustentar a los ancianos que te pastorean, pero aparte hay una responsabilidad para el misionero, el apóstol que sembró la obra ahí. Y de hecho, pero Pablo no hacía uso de ese derecho. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 7 que ¿acaso cometí un pecado de humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles la buena noticia de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servir a ustedes. Porque había iglesias en Macedonia que les enviaban ofrendas a Pablo. Ellos tenían también sus propios ancianos y apoyaban a su misionero de casa, que era Pablo, apóstol, misionero, que iba a sembrar otras iglesias y demás, y recibía la ayuda de dichas iglesias. Dice Filipenses 4, del 14 al 16, Pablo hablando de esto. Dice, sin embargo, le escribió una carta a la iglesia de Filipenses dándoles gracias por la ofrenda que Pablo había recibido. Dice, ustedes han hecho bien en participar conmigo de mi angustia. Ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso
Tesalónica, me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. La iglesia de Filipenses sí tenía sus propios ancianos que los pastoreaban, pero aparte recolectaban ofrendas para apoyar al apóstol que había sembrado la obra ahí, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Era parte de los costos que tenía. También la iglesia contribuía, pagaba, chicos, a los maestros y predicadoras visitantes. Porque no todos los predicadores eran de casa, chicos, o no siempre predicaba el anciano. Había pastores, había predicadores que venían de visita. Y a dichos pastores o predicadores, chicos, se les pagaba por su enseñanza, su retribución. Lo mismo hacemos aquí, chicos. Predicador que llega aquí a Minas y da su enseñanza, se le retribuye. Dice Tito 3, del 13 al 14, hablándole Pablo a Tito, que era consiervo de colega de trabajo de Pablo, le da instrucciones, porque había ido Cenas y Apolos a predicar ahí, donde estaba ahí Tito enseñando, pastoreando. Y dice, haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Fíjate lo que dice. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Cenas de pueblos que estuvieron ministrando en esa iglesia, no los envíes con las manos vacías. Recolecta una ofrenda y envíelos para que suplas todas sus necesidades en sus viajes. ¿Sí? ¿Era responsabilidad de la iglesia? Sí, chicos. La Biblia dice que debe ser partícipe a los que de todo bien, a los que te son enseñados, a los que te enseñan la palabra. De hecho, el apóstol Juan, en su tercera epístola, le escribe una carta a un cristiano que era conocido por apoyar a este tipo de maestros o predicadores que visitaban a las iglesias. No eran de las iglesias, pero visitaban y compartían ahí la palabra. Le escribe el apóstol Juan. Querido amigo, le des fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo la necesidad de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Es lo que está hablando, está diciendo, ¿sabes qué? Le da una carta alabando su proceder, y lo contrasta con otro miembro ahí que les bloqueaba el acceso y no los apoyaba en lo más mínimo. Le dice, ¿sabes qué? Estás haciendo bien en suplir las necesidades de dichos maestros. Es parte de la responsabilidad, chicos. Sí. Por eso cuando ves a que algún predicador y demás, sabes, Minas tiene una ofrenda preparada para él, sí, es parte de. Lo que no hemos hecho malamente es que no hemos expresado abiertamente que estamos haciendo una colecta específicamente para dicho maestro, que se debería hacer así. Aparte de eso, chicos, los costos de la iglesia primitiva estaba la ayuda a hermanos necesitados. Era una ayuda permanente, chicos. No era esporádica, había una lista de personas a las cuales la iglesia mantenía. ¿Te imaginas la iglesia manteniendo gente? Sí, chicos. La iglesia mantenía, aparte de los obreros, mantenía gente. Sí. Era hermanos necesitados. En este caso eran viudas y o huérfanos, chicos, que estaban solos en el mundo y que no había quien los atendiera. 1 Timoteo 5, del 3 al 10 dice, Pablo, atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. No se atendía a cualquier viuda, simplemente a las viudas que estaban solas, no las que tenían familiares y demás, que podían atender de ellas. Y luego dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado respeto de todos por el bien que ha hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. O sea, ponía ciertos criterios, porque esa viuda era prácticamente un asset de la iglesia donde era sostenida por la iglesia. De hecho,
En Hechos capítulo 6 menciona de que de la distribución diaria de alimentos que era a estas viudas. Hechos 6:1, por ejemplo, dice que al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. En la distribución diaria de alimentos, sí, chicos, era como, ¿cómo se le llaman ahorita esos comedores? Hay lugares, hay ministerios que abren comedores para niños y demás. Bueno, aquí era la iglesia abriendo un comedor para las viudas. Eran sostenidas por ellos. Sí. Y era una responsabilidad de la iglesia. Eres creyente y estás solo y demás, la iglesia tiene la responsabilidad de ocuparse de ti. Qué heavy, ¿verdad? Sí. Dice 1 Timoteo 5:16, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. ¿Por qué una carga a la iglesia? Porque si no hay nadie quien las ayude, es responsabilidad de la iglesia ayudarlas. ¿Vamos bien, chicos? Entonces era parte del costo de la iglesia local. ¿Cuántas viudas hay y demás? Esto obviamente casi no se ve hoy en día, gracias a Dios, pero en tiempos de guerra y demás es cuando aumentaba mucho ese tipo de situaciones. Y más en esos tiempos donde, pues obviamente, hoy tengo un esposo soldado y demás, era poco probable que lo volvieras a ver el año que sigue y demás. Y era una situación donde ya se te quitaba tu sustento. Pero si eras una persona de fe, la iglesia se apiadaba de ti, te acogía y te incluía en la nómina para sostenerte. Sí, qué heavy, ¿no? Qué padre. Era parte de la responsabilidad. Y también, aparte de eso, chicos, tenía la ayuda esporádica a hermanos necesitados. Aparte de eso, la iglesia recolectaba ayuda para hermanos que no los ayudaban con el plan de mantenerlos, pero sí con plan de ayudarlos en baches económicos que llegaran a atravesar. Porque todos, chicos, pasamos por baches económicos. ¿Sale? No hay ningún exento. Y lo que hace la Biblia nos enseña es que debemos ayudarnos mutuamente en dichos baches. Santiago 2, del 15 al 16 dice, supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? De hecho, no sé si recuerdan la ofrenda que recolectó Pablo de la iglesia a la iglesia de Corintios. En 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Pablo estaba recolectando una ofrenda que no era ni para los ancianos, no era para los obreros, era para los pobres de la iglesia de Jerusalén, chicos. Dice Romanos 15, del 26 al 27. Dice, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Está pasando una situación crítica, difícil financieramente, la iglesia de Jerusalén, y Pablo decide mandar recolectar una ofrenda, aparte de todo lo que recolectaban, para la iglesia de Jerusalén. Dice, y lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Y es la típica ayuda, chicos, que a veces hacemos cuando, oye, por ejemplo, cuando sucedió el temblor en el DF, gente llevando despensas, ayuda y demás, es ese tipo de ayuda, chicos. Para situaciones especiales que una comunidad o una iglesia cristiana lo requiere. Y lo hemos hecho sí para situaciones de temblores o de crisis, de diferente tipo de situaciones, donde las iglesias se reúnen para ayudar, llevar trailers con víveres, con ayuda, despensas y demás. Es ese tipo de ayuda. ¿Sí? Entonces juntaban, estos eran los costos de la iglesia primitiva. El edificio, ¿pagaban el edificio, chicos, de la iglesia primitiva? ¿Lo patrocinaban? En cuevas. Las catacumbas se reunían. Pues esto es a lo que nos alcanzó. La catacumba. No, chicos, no gastaban en edificios, sino que se juntaban en casas. La iglesia primitiva ahorraba mucho en ese sentido.
Las iglesias, de hecho, chicos, eran comunidades de iglesias pequeñas en casas que estaban dispersas por toda la ciudad. La iglesia de Éfeso no era una iglesia, eran un montón de iglesias en casa dispersas en toda la ciudad de Éfeso, por ejemplo. ¿Sí? Y así era para todas las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias en diferentes ciudades, chicos. Hechos 2, 12, por ejemplo, dice que cuando cayó en cuenta de esto, está hablando de Pablo cuando fue liberado de la cárcel, digo Pedro, cuando fue liberado de la cárcel, ¿se acuerdan que se le apareció un ángel y lo sacó de la cárcel? Y Pedro pensó que estaba viendo una visión y el ángel lo camina y demás, y luego desaparece el ángel y Pedro se cuenta que no era una visión, sino que era una realidad y que ya estaba fuera de la cárcel. Dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Se acuerdan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, chicos? Marcos, bueno, eh, tenía recursos económicos, su familia era una de las bases o donde se juntaban, la casa de su familia era donde se juntaban para tener reuniones de oración y tener las actividades de la iglesia, chicos. La mamá de Marcos, que era María, ofrecía su casa para eso. Y con esos chicos le ahorraban a la iglesia. Un buen. Sí, un buen. También tú ves en Romanos 6, 16, cuando menciona Pablo de que empiezan las salutaciones, los saludos. Y saludan igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y empieza ahí un montón de... Todos eran iglesias en casa, porque se reunían en casa, chicos. Romanos 16, 23, 26, 16, 23 dice, los saluda Gallo, el que es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Eran hospedadores, hospedaban a los siervos y recibían a toda la casa. Imagínate. ¿Tú pondrías tu casa? Se requiere. Entonces, edificios, chicos, la iglesia primitiva se ahorraba ese gasto. ¿Sí? Gracias a Dios, digo, estamos hablando también de un contexto histórico donde la gente, la sociedad era muy pobre, chicos. Muy pobre. ¿Sí? Eh, y Dios permitió eso para esta mecánica para también soportar los tiempos de persecución que iban a venir. Se empezaron a construir edificios a partir de, el imperio, de cuando el cristianismo se unió con el imperio romano y la iglesia y el imperio empezó a construir catedrales, iglesias y más porque tenía, pues el gobierno patrocinaba todo eso. Dentro del protestantismo, después de la reforma, como quiera, se continuó con la formación de iglesias de locales especiales para la reunión, porque facilitaba un montón de cosas, donde no tenía que ser incomodada ninguna familia, ¿sí? Y donde podés tener disponibilidad completa del edificio para tantas reuniones como quisieras y el uso de la iglesia local. Pero eh, se pierde un factor que es muy importante que debería siempre haber, chicos, la hospitalidad. El privilegio de tener, ¿sabes qué? Disponer los recursos para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No solamente algo de externo, sino que, oye, yo estoy poniendo mi casa y estoy haciéndome partícipe de esto y estoy también ahorrándole el gasto a la iglesia. Entonces, era un ahorro que tenía la iglesia con respecto al edificio. Hoy en día, chicos, la mayoría de las iglesias tienen un edificio, tienen un costo. De hecho, con el COVID, muchas iglesias tuvieron que cerrar porque bajó la asistencia, bajó la ofrenda y ya no había suficiente para pagar los costos, chicos. Qué triste. Otro costo de la iglesia. Diáconos. ¿Se le pagaba a los diáconos, chicos? Eran voluntarios, chicos. Eran voluntarios. Y con diáconos, chicos, estamos hablando de todos los que participan en toda la cuestión administrativa fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Todo el trabajo operativo, administrativo de la iglesia era básicamente por medio de los diáconos a manera de voluntariado, chicos. Tú tienes en Hechos 6, del 2 al 4, que dice,
que después de que tuvieran problemáticas con las viudas, Pedro y los apóstoles se convocan una reunión. Dice que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución de alimentos. Por tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad y les pagaremos muy buena lana. ¿Dice eso? No, chicos. Dice, entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Eran voluntarios, chicos, que participaban con las demás necesidades que para dejarle despejadas las manos a los apóstoles para dedicarse a lo que deberían dedicarse. Sí, es lo que hacían. Y eran trabajo voluntario. ¿La iglesia se ahorraba ese dinero? Sí. Bueno, no es que no se lo ahorraba, chicos, simplemente pues no alcanzaba, típicamente. ¿Sale? Pero si notas algo de este esquema, ¿qué notan de este esquema, chicos? ¿Sí se ve aquí? No se ve aquí. En los gastos que les mencioné, ¿qué notan? Se nota una administración. Lo que deben de notar aquí, chicos, es que el ingreso era principalmente invertido en obreros. Todo el ingreso de la iglesia, chicos, era prácticamente invertido en obreros. Y aún en la lista de ayuda, las ayudas eran prácticamente parte del staff. Cuando ves lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:10, dice que sean reconocidas por buenas obras, tales como criar hijos, practicar hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren, aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Está hablando, ¿sabes qué? Estas vidas eran bien chambeadoras, chicos. O sea, básicamente el apoyo que tenían y el ingreso de la iglesia primitiva era para pura gente chambeadora, por todos los obreros, chicos. Aún las viudas las ponían a chambear en lo que se ofreciera. Sí, ¿verdad? En esto sí va el grosso del dinero en la iglesia primitiva. Porque como les comenté, si algo te enseña la Biblia, es que el ingreso la forma que te enseña la Biblia para extender el reino financieramente es apoyando el sustento de los obreros que hacen la obra de Dios. ¿Sale, chicos? Esa era la situación. Eh, Obviamente las situaciones y las épocas van cambiando. Y dices, oye, pues Dios me está llamando a ser pastor. Y pues ¿cómo sería, cómo pintaría? Te voy a dar un ejemplo de cómo sería, cómo es, chicos, aquí en Minas en ese sentido. ¿Cuál sería el costo basado en lo que tú ves aquí? ¿Vale? Te voy a dar un ejemplo de esto. Y esto te voy a mostrar esto, no es porque queramos ahorita cobrarte lo que nunca te hemos cobrado. Simplemente queremos mostrarte lo que realmente cuesta la producción, el servicio y todo lo que se hace aquí. ¿Sí? Porque aparte de transparencia, porque tú debes saber cómo se maneja, porque el Señor te va a estar también utilizando para eso. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 9:15, no me he aprovechado de ninguno de los derechos, ni escribo de esta forma porque quiera reclamarlos. Igualmente nosotros. Esto no te lo mencionamos porque, si queremos reclamarte algún derecho. No, nada que ver. Dice, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo, porque Pablo se patrocinaba a sí mismo y con eso tenía delante del Señor un motivo de orgullo bien intenso, porque era, Señor, hice la chamba y yo me la patrociné. Y es un motivo de orgullo que también tenemos mi esposa y yo en ese sentido, de que, oye, hacemos la chamba y nosotros lo patrocinamos. Y es es un privilegio que el Señor nos ha dado y no queremos que nos lo quite, ¿sale? En ese sentido. Pero sí queremos que nos ayuden a extender el reino de Dios, la obra, y que sepas cómo hacer. Porque no siempre se da la oportunidad para hacerlo de esta manera. Y aparte es necesario que sepas el costo real, porque si queremos multiplicarnos y extender la obra de Dios, tenemos que aprender lo que cuesta para que todos cooperemos con las siguientes iglesias, chicos. Chan, 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 chan. Entonces, me dijo a ustedes como líderes y futuros líderes. ¿Sale? Ok. Vamos a darles aquí, después el ejercicio al comité operativo. Dije, oye, necesitamos que como si fuéramos una iglesia, establezcamos los costos de cuánto sería el pago al pastor, cuánto serían los costos de asistente y cómo sería todo esto, para que se den una idea de esto.
Ok, esto me dieron los costos, chicos. No los puse yo, los dieron. Ok, sueldo para pastor. 20,000 pesos para sostener al pastor y su familia. ¿Sale? Asistente, tenemos aquí un asistente que nos ayude con la publicación de eso. 2,000 pesos. Servicios diversos, 2,000. Renta local, 15,000. Programas, servidores que utilizamos para la publicación y demás, 4,400. Insumos de la reunión, 1,470. Equipo, 667. Mantenimiento y protección, 1,250. El costo total, chicos, 46,000 pesos mensuales. ¿Sale? Y es poquito, somos una iglesia barata. Somos una iglesia barata. En promedio aquí, chicos, recolectamos mensualmente 13,000 pesos. Y eso que aumentamos tremendamente. Antes recolectábamos en promedio 3,000 pesos. Bueno, ahí no viene, ahí no viene la renta también del local. Sí está. Ah, sí. ¿Dónde está? Sí es. Ok, chicos. ¿Dónde dice? Ah, bien. Ok. Esto es, chicos, parte de eso. ¿Sale? Es parte de, oye, vamos a abrir una nueva iglesia. ¿Cómo cuánto? Si es una iglesia en casa, más o menos sería esto. ¿Sale? Ok. Oigan, y no es tan, bueno, después les explico qué onda con eso, pero no es tan difícil alcanzarlo, sí. Pero también hice un cálculo de que si se pagara a todos los que cooperan, chicos, en el servicio que aquí se realiza, personas que administran, que son los diáconos, Javier, el tesorero, contador, ¿sí? El pastor de jóvenes, maestros de niños, misión a las misiones que están abriendo diferentes células. Las redes, pagar a los que manejan y publican las redes, chicos, que hacen un trabajo fenomenal con eso. A los que trabajan en la cocina, a la asistente, a la secretaria, a la edición, a los que hacen la edición de video y de audio, chicos, que tú disfrutas en tus podcasts o en YouTube. Los que hacen la traducción, aquí tenemos también traducciones en inglés. A los que se encargan del mantenimiento de la página, los que dirigen la alabanza, a los que se encargan de la logística y la limpieza, los líderes de evangelismo, etcétera. Si se pagara cada uno de ellos una pequeña cifra de eso, chicos, estaríamos hablando de que serían 150,000 pesos, así, bajita la mano. 151,000 pesos pagarles a todos ellos. En total, chicos, adicionales. Estamos hablando de unos 200,000 pesos mensuales, todo el trabajo que se hace aquí. Nada más imagínate. Y quiero que lo veas para que lo valores. Yo hasta que le dije, su mecha. Qué bueno. Éramos ricos y no los debíamos. Me acuerdo cuando hice el, el balance de nuestro presupuesto y luego quise sacar cuánto costaba el servicio que mi esposa hacía por dar trabajo de homeschooling, y la limpieza, eso dije, ella prácticamente sostiene todo. Es algo debiendo. Pero ves eso, chicos, y dices, francamente es insostenible. ¿Sí? Dices eso, pues ¿quién lo paga y cómo lo costeamos? Y esto quiero que lo entiendas bien. ¿Sí? La obra de Dios sí está, podríamos decir que es insostenible, o porque para llevar la obra de Dios, chicos, como es demasiado el costo para llevar la obra de Dios. ¿Ves eso y dices cómo se hace? Bueno, por eso el funcionamiento de toda iglesia requiere forzosamente de estos elementos. Uno, personas muy generosas. Sí. Se requiere de personas muy generosas que den, chicos. Fíjate, cuando tú ves esto, y somos una iglesia en casa, sí, en ese tiempo eran muchas. ¿Entiendes por qué en Hechos 4:32 al 35 hacían lo que hacían? Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José
a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Él vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Y dices, ¿cómo que vendiendo terrenos y demás? Pues qué tanta, bueno, ya te das cuenta. La iglesia tiene que mantener a los ancianos, a los apóstoles. Y luego dar de comer diariamente a las viudas, chicos. No era como, bueno, te vamos a apoyar lunes, miércoles y viernes. Y los demás, ayuna. Y órale. Que heavy, ¿no? Pero ¿entiendes por qué hacían esto? Porque había tal necesidad y ellos estaban conscientes de esa necesidad y lo daban. No era para que los apóstoles se hicieran ricos, chicos. Era para suplir la necesidad que había, chicos. Y tú sabes que no, que muy apenas alcanzaba porque, oye, cuando le pido un limonero limosna a Pedro y a Juan, ellos dicen, no tengo ni oro ni plata. Pues, oye, acaba de recibir un terrenito, ¿qué pasó con eso? Así se iba, chicos. La necesidad era tal que requería tal donativo, chicos. Sí. Entonces se requiere gente que dé generosamente y también que presten sus recursos. Porque no todo es dar. Muchas veces, oye, yo pongo mi casa, yo pongo mi equipo, ¿sí? Oye, tengo tal bocina y se las presto o demás. Hay recursos que tienes que puedes tú poner. De hecho, Hechos 3, 10:32 dice, haz venir a Simón, le dice el ángel a Cornelio, haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Simón no le dio la casa a Pedro, chicos. Simón hospedaba a Pedro y lo sostenía para que hiciera la obra del trabajo eclesiástico ahí donde estaba. Él ponía sus recursos, ponía sus casas y muchos en la iglesia primitiva fungían como servidores a la forma de anfitriones para hospedar a la iglesia y recibirla. Y con eso se economizaban todos estos gastos, chicos. ¿Sí? Tienes a María, como habíamos leído en el versículo, la madre de Marcos, que hospedaba a la iglesia en Jerusalén. También tienes a Jason o Jasón, que hospedaba a Pablo y Silas cuando iba a predicar. También tienes, por ejemplo, el caso del burrito. ¿Se acuerdan? Que fue prestado a Jesús, no fue dado, fue prestado. Jesús le dijo a los discípulos, vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito en ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Es de ustedes el recurso, es de esta persona, pero es que lo preste para el reino. Y tal cual, chicos. Muchas de las cosas que se han podido hacer ha sido porque prestan su laptop, prestan su celular y más, y es disposición personal, nadie lo pide. Y hay gente que dice, entonces que ya me tocó una vez, que me dice, hermano, mejor no digo porque lo voy a... Hermano, de otra iglesia, Dice, oye, hermano, dice, oye, yo sí quiero prestar mis recursos y demás, y quiero prestar mi laptop y demás, y luego 3 horitos después dice, oye, pero se me va a gastar mucho la laptop. Mejor siempre no, dices. Dices, bueno, pues te pide la bendición, alguien más sí lo va a hacer, pero son recursos de uno que uno lo pone a disposición del servicio de iglesia. Porque como dice cuenta, chicos, para que la iglesia opere en todo lo que se requiere gente que dé, gente que disponga y preste su recurso. Sí. Oye, mi celular para transmitir, oye, lo otro, etcétera. Sí. Entonces aquí hay gente muy generosa que dé y también que preste sus recursos. En otro episodio, una mano me llega y dice, oye, tengo estas bocinas. Y dices, wow, no tenemos bocinas, chicos. Bocinas. Y nos los ponen, los presta y demás. Y luego se voltea y se las lleva y ya nunca las volvimos a ver. Son situaciones que han visto donde dices, oye, ¿qué onda? ¿Tenemos recursos? Sí, tenemos recursos, pero tenemos que tener el corazón abierto para poder ponerlo a disposición de la gente y que también se pueda, porque todo lo que se usa, chicos, pues puede ser averiado, se puede desgastar y uno tiene que estar dispuesto a eso. Pero es por amor lo que uno hace. Porque como te diste cuenta,
no es suficiente los recursos que la iglesia recibe para llevar a cabo todo el servicio que realiza, chicos. ¿Sale? Aquí, un hermano llegaron, oye, muchas de las sillas blancas llegaron, hermanos, oye, tengo sillas en mi jardín y no las utilizo. Ahí va. Y la mayoría de ustedes ni se dieron cuenta de que las sillas eran prestadas y luego después dadas por alguien más. ¿Sí? Y así muchas cosas, chicos. Pero también se requiere personal voluntario que ayude con las tareas de la iglesia. No se puede pagar a todas las personas, chicos. Que padre sería como una organización donde todos reciben un sueldo, prestaciones y demás. No recibe suficiente la iglesia. Y el trabajo que requiere sobrepasa la mano de los líderes de la iglesia, chicos. Se requieren forzosamente voluntarios, gente con la que pone su don, su tiempo, su trabajo, su talento, conocimiento, experiencia al servicio de la iglesia sin paga alguna. Y no es como que, pues, que el pastor lo haga porque se le paga. No, no se le cansa hacer todo el servicio que la iglesia realiza, chicos. Se quiere, sí, alguien en tiempo completo, sí, pero aparte, se quiere alguien que ayude a los que trabajan de tiempo completo. Como dijeron los apóstoles, sí, en Hechos capítulo 6, no podemos desatender, como dice, no está bien que nosotros, los apóstoles, cuidemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Necesitamos ayuda, ¿sí? Y hay mucha ayuda que se requiere, chicos. De hecho, gracias a Dios que, oye, ven la necesidad y se han puesto para, oye, yo ayudo con las cámaras, yo ayudo con el sonido, yo ayudo con esto, con la limpieza y demás, porque no podemos ser todos. Miren, la obra es mucha y los obreros pocos. Y los obreros pocos requieren mucha ayuda, chicos, para eso. Entonces requieren forzosamente voluntarios. Por eso en la iglesia primitiva ves diáconos, chicos. ¿Sí? Que eran servidores que ponían sus dones, talentos y demás al servicio de la iglesia sin paga para cooperar con todas las necesidades que la iglesia, laborales que la iglesia tenía. ¿Sí? Hechos 5:10 dice, por ejemplo, había también los jóvenes que servían en la iglesia primitiva. ¿Sabes qué trabajo tenían los jóvenes? Vender burritos. Ofrecían servicios funerales, chicos. Dice, oye, Hechos 5:10. ¿Te acuerdan de Ananías y Zafira? Que, oye, le mintieron y demás y cayeron. Órale. ¿Y quiénes ayudaron al entierro y al velorio, chicos? Los apóstoles. Bueno, pues, oye, a ver, tú, Pedro, y tú, Juan. No, dice, en ese mismo momento, en ese mismo instante, ella cayó, la Zafira, muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. ¿Quiénes ayudaban, chicos? Los jóvenes. Sí. Órale, acabarle. Porque hay mucho trabajo que se requiere, chicos. Mucho trabajo. Entonces, la iglesia, por todo lo que tiene que realizar, necesita forzosamente de voluntarios, porque no se da abasto para pagarles a todos. Y eso es en todas las iglesias, chicos. Si dices, oye, ¿por qué no nos damos abasto? Lo que se colecta, si se pagara todo, no se podría. No se va, no se da abasto. Y también se requiere, en toda obra, chicos, se requiere el sacrificio de los obreros que son sostenidos. ¿Cómo que el sacrificio de los obreros que son sostenidos, chicos? Porque hay muchos obreros, chicos, que podrían ganar muy bien si no se dedicaran al ministerio. Y tienen que sacrificar eso, chicos. Miren, ¿sí sabes que Jesús, ¿se acuerdan quién sostenía a Jesús, chicos? Las mujeres, chicos. Eran mujeres bien chambeadoras, sí. Sí. Dice Lucas 8, del 1 al 2. Que acompañaban a los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juan, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. ¿A quiénes ayudaban? A Jesús y sus discípulos, chicos. Pregunta, ¿era abundante de la ayuda? ¿Podían comprar un lugar donde, la verdad, muy apenas, chicos? La ayuda y el pago que recibían por el servicio. Dice, era tal que dice Jesús,
Las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tengo ni siquiera para comprarme un alojamiento ni nada de eso. Dependía de anfitriones y personas que lo hospedaban, chicos. Sí, y también por eso menciona que a pesar de los recursos, pasaban hambre. Dice Mateo 12 del 1 al 8 que por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembradíos un día sábado. Sus discípulos tenían hambre. ¿Qué onda que hacemos? Pues, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. ¿Sabes quiénes eran los que arrancaban espigas en los campos que no eran de ellos? ¿Por qué? Era una provisión dada en la Biblia, chicos, a la gente pobre. Era, los pobres, tienen hambre, no tienen recursos, pueden entrar a cualquier campo y lo que pesquen con su propia mano. Nada de andar con equipo y sí, con herramienta, nada de andar con herramienta, lo que pesquen con su mano. Y ahí tienes a los discípulos y demás, pues buscando algo que comer. ¿Por qué, chicos? Porque aunque recibían ofrendas, no siempre eran suficientes. ¿Sí? Y era un precio que estaban dispuestos a pagar con tal de llevar a cabo la tarea de Dios, chicos. Sí. También ves, por ejemplo, a Pedro y Juan, Hechos 3 del 3 al 6, dice que cuando el cojo vio a Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que estaban por entrar al templo, él le rogó que les dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, miró fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Tú lees esto y dices, oye, pero están donando terreno, están dando... Chicos, muy apenas les alcanzaba. Y estaban en tal punto donde... Pero tenían terreno. Estaban en un punto donde el lugar donde se reunían era prestado. La venta de los terrenos era para distribuir entre todos los gastos que tenían, para eran muchos. Y no se quedaban prácticamente con nada. Al punto de que ni siquiera podían dar limosna. Sí. Y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y fíjate lo grueso del asunto, que aunque no tenemos los recursos, o que los obreros no tienen siempre los recursos, tienen una riqueza que sobrepasa esos recursos, chicos, para impartir a otros. ¿Sí? Por eso también Pablo dice, oye, apóstol. Pablo decía en 1 Corintios 4:11, dice, incluso ahora mismo, los apóstoles pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Imagínate eso, chicos. Dices, oye, pero Pablo, tú sembras un montón de iglesias y demás. Ni con las ofrendas de los filipenses, ni las otras, chicos, les alcanzaba para suplir todas sus necesidades. ¿Por qué, chicos? Los textos eran muchos. ¿Vamos entendiendo? Por eso, Pablo decía, cuando recibió la ofrenda de Filipenses, dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaban diciendo, oye, gracias por la ofrenda, pero decían, no te agradezco con el plan de que me estés dando. Era aprendido a ser feliz. ¿Sí? Dice, en abundancia y escasez. Porque si tú aceptas el llamado de Dios para servirle, para hacer la obra, con la esperanza de serte rico, um, aquí no. Tendrías básicamente que sacrificar, tendrías que prostituir el llamado para poder conseguir eso, chicos. Si puedes, si prostituyes el ministerio. Si buscas agradar al hombre antes que a Dios. Sí. Si buscas hacerte rico llevando a cabo la obra de Dios, vas a quedar desilusionado o vas a abusar de las ovejas tratando de explotarlas. Y la idea no es eso, chicos. Por eso, un precio que pagan para llevar a cabo la obra de Dios es el sacrificio en los ingresos que realizan. Porque no siempre son abundantes y más, y muy apenas les ayudan a salir con los costos que tienen. ¿Sí? Y dices, oye,
tan así. O sea, se requiere entonces para llevar a cabo la obra de Dios de personas muy generosas que den, que pongan sus recursos a disposición de la iglesia, gente que ofrezca su trabajo voluntario, gente que esté dispuesto a trabajar, sacrifica, con un sueldo muchas veces sacrificado. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Que Dios no es el dueño del oro y la plata, como tanto se dice? ¿Por qué haría algo así, chicos? Para hacerlo con la motivación correcta, ciertamente eso filtra las motivaciones. Porque si aceptas el llamado, pues no te queda otra, o sea, ser rico, famoso y demás, pues ya queda descartado. Entonces, pues digo, ¿qué te queda? El amor a Dios y el amor a su iglesia. Sí, a las almas. La motivación es uno de ellos. Pero también lo hace Dios así para que cada uno de nosotros podamos tener un mérito delante de Dios. Para que se pague un precio, chicos. Para que el pastor no se lleve todo el mérito, sino que tú también puedas como voluntario llevarte un mérito. Como voluntario, como persona generosa que ayuda en la obra y demás, que puedes llevarte un mérito. ¿Sí? Porque, no sé si sepas, la Biblia dice en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de sí mismo al Señor, de los recursos y demás. Y luego te preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, me compré varias casas, hice, ¿qué hiciste con eso para su reino? Esa va a ser la pregunta. ¿Sí? Y te da la oportunidad de que tengas algo de mérito en esto. Te da la oportunidad de que no te presentes delante del Señor con las manos vacías. Qué terrible sería. Sí. También piensa en esto. Si el precio de todo el funcionamiento de la iglesia local se lo está llevando o lo está realizando o lo está pagando el precio una sola persona o unas cuantas, ¿qué mérito tendrías tú delante de Dios? ¿Qué mérito tenías? Porque tú a la iglesia, chicos, se cuenta. Tú no debes de venir con una modalidad, vengo que me den. Vienes a ser iglesia y a participar en el funcionamiento de la iglesia. Sí. Tú vienes a cooperar. Es una organización donde tú eres parte de ella, donde tú vienes a servir, a poner tu don, tus recursos y demás al servicio, porque la obra que se requiere, chicos, es muy costosa y con lo que se recibe no es suficiente y hay mucha chamba que hacer. Sí. Pero si llegas y nada más, por ejemplo, al inicio del ministerio, gracias a Dios, el año pasado se armó un comité y demás, pero en los primeros años, quienes hacían todo, limpiaban, barrían, predicaban y demás, era mi esposo y yo. Y es normal, cuando ya es una misión y demás, pues haces todo. Pero la idea es que se vaya sabiendo porque vayas dando la oportunidad a los miembros de la iglesia, como parte de su desarrollo, a que se pongan sus dones a servicio. Igual que una familia, al inicio los niños están pequeños y les haces todo, pero van creciendo y los vas haciendo partícipe juntamente contigo de las tareas que se tienen que hacer. Es parte del crecimiento espiritual que también hay que se da, chicos. ¿Sí? Y se tiene que hacer así. Porque si solamente lo hacen unas cuantas personas, ¿qué mérito vas a tener delante de Dios? Pablo decía a la iglesia de Filipenses, en Filipenses 4:17, dice, no es que busque dádivas, ¿sí? O más dádivas de ustedes. Lo que busco es que abunde fruto a la cuenta de ustedes. Es decir, hay una cuenta celestial y tú tienes la oportunidad de participar en este gran obra que es el funcionamiento de tu iglesia local. Y se te va a recompensar por ello. Y Pablo dice, que tengas un fruto que a tu cuenta, que puedas abonar a tu cuenta. Que cuando llegas delante del Señor no digas, bueno, pues Señor, pues no hice nada, pues nomás llegaba y recibía muy buenas predicaciones, por cierto, del pastor que pusiste. Digo, pues, pero tú, ¿qué hiciste? ¿Cómo ayudaste? ¿Cómo cooperabas? Y aquí tenemos trabajos de personas que ayudan con la limpieza y demás, y nos ha pasado con gente. Sácame esos equipos, yo no voy a limpiar aquí nada. Está bien, está bien. ¿En qué ayudas? Pero tienes que ayudar, tienes que cooperar. Somos un cuerpo, ¿sí? Y aparte Dios espera fruto de ti, de muchas formas, pero entre ellos la generosidad, como decía Pablo a Tito, que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Porque para el fruto, parte del fruto que Dios espera,
Uno de los 7 frutos es la generosidad, chicos. Dices, oye, entonces el trabajo es inmenso. Sí. Por eso cuando alguien no hace bien, no participa o no pone su don a la iglesia, hay mal funcionamiento, chicos, porque como pastores no podemos hacer todo. No podemos, chicos. Hay gente que me dice, oye, no han subido un nuevo video o no se escuche más. Va a hacer todo. Se requiere gente. Y hay gente que llega, chicos, y llega apuntando necesidades. Oye, ¿por qué no hacen esto? Y ya saben lo que les contesto. Veo que el Señor te enseñó, te mostró la necesidad para que te pongas tú a trabajar. Atiéndelo. Porque ya tenemos las manos llenas. Ya tenemos las manos llenas, chicos. Sí, estamos obreros. Es por ahí. Sí, sí, chicos. Y gracias a Dios que también se han desarrollado y puedo presumir que somos una iglesia donde somos todos colaboradores y los que han alcanzado madurez han sido una gran ayuda para nosotros. Porque hay gente que ya no nos damos abasto de administraciones y demás. Y ustedes se hacen cargo, muchos de ustedes se hacen cargo de las administraciones que se requieren. Oye, esta persona tiene problemas de sanidad emocional y ustedes, yo la voy y la atiendo. Brutal. Oye, esta persona hay que compartir y administrarla en tal. Y se apuntan ustedes. ¿Sí? Y aún con toda esta ayuda, chicos, no nos damos abasto. ¿Sí? Y somos una iglesia en casa. Imagínate las otras iglesias. Todo el trabajar que se requiere. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Los otras iglesias a veces son tan grandes que ni se dan cuenta si eso no. Sí, también. Sí, chicos, es intenso. Nada más. Por eso la importancia de eso, chicos. Pero si tal es el costo, tenemos que pensar cuál es la aportación de la iglesia, cuál es el valor que genera. ¿Cuál es el valor de la iglesia? La Biblia menciona una frase que es para pensar en cómo Dios decidió que procediera la iglesia. Pablo decía en 2 Corintios 6, versículo 10, que dice, somos como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque si te das cuenta, Dios puso que toda la infraestructura de la iglesia, chicos, se lleve así con muy pocos recursos y muy apenas y sufriendo la gota a gota de todo. Pero la riqueza que ofrece la iglesia es invaluable. Invaluable. ¿Qué riqueza, qué valor genera la iglesia local, chicos? Te voy a dar algunas ideas. No, obviamente no busqué ser exhaustivo, pero quiero que entiendas esto. Uno de las ofertas o de los valores que ofrece la iglesia local, primero, la presencia de Dios, chicos. La presencia de Dios. Dice la Biblia que la iglesia local es el templo de Dios. Para los que no sepan, el templo de Dios es el lugar que alberga la presencia de Dios. ¿Sí? Nosotros, los individuos, la congregación, cada vez que venimos, nos ensamblamos para construir el templo de Dios, para que se mueva entre nosotros y la presencia se manifieste entre nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Todos juntos, todos nosotros somos el templo de Dios. Y esto es algo muy importante, chicos, porque donde llega la presencia de Dios, chicos, llega la bendición, llega el reino de Dios. El reino de Dios no se puede manifestar si no llega la presencia. Se requiere un lugar que albergue la presencia de Dios. Y ese lugar es la iglesia, chicos. ¿Sí? De ahí parte todo. Acuérdense que la iglesia local son sus núcleos, esas donde se empieza a extender el reino de Dios a todas las áreas y todas las instituciones de la iglesia, de la vida, de la sociedad. La presencia de Dios es básica, chicos. ¿Sí? Para la bendición, para la sanidad, para un montón de cosas. Y aparte, cuando no ha experimentado la presencia de Dios cuando estás en el avance de la oración. Pregunta, ¿cuánto pagarías por una hora de la presencia de Dios? Velo evaluando, velo cotización. Voy a la iglesia y demás. Ponle número. Porque a veces solamente valoramos aquello que pagamos, chicos. Aquello que nos cuesta. Y como siempre está ahí a disposición y pues nos lo dan regalado,
No lo apreciamos. Pero, ¿cuántas veces nos llegado así todo atribulado, todo triste y demás, y en alabanza, oración o la oración que siente la presencia de Dios, se despeja la nubecita? Y llega la presencia de Dios y te ministra, y te llena. Y es, wow, qué hermoso. Chicos, tal vez suena mal, pero es como una droga donde te eleva, ¿sí? Y te hace sentir pleno, lleno. ¿Cuánto le darías? Por una hora, la presencia de Dios. No tiene precio. Sí. 2, conocimiento de Dios, chicos. Esto es lo que ofrece la iglesia local. Ofrece la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios, chicos, mucha gente se ha convertido nada más por experimentar la presencia de Dios. Yo fui uno de ellos. Llegué a la iglesia, estaba la presencia tan fuerte que empecé a llorar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y estaba fascinado con ella. También lo otro es el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Tiene un valor? Claro. Dice la Biblia que no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. La Biblia menciona que la palabra, la enseñanza de Dios, no el evangelio, porque el evangelio tiene que ser para todos, pero la enseñanza de la palabra es como perlas. Sí, es un tesoro, chicos. De hecho, la sabiduría de la palabra de Dios dice que la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que pueda desear se compara con ella. Proverbios 8:11. Y aquí, ¿a cuánto te la estamos dando? Dice que lo que estás recibiendo es mucho más valioso que los rubíes. Nada más imagínate. ¿Cuánto darías por este conocimiento? ¿Para qué es cuantificando? Y dices, órale. No, pues no había considerado que somos ricos, chicos. Sin saberlo. Sí, somos ricos. Obviamente. Salvación, chicos. Vida eterna. Oh, ya. Estamos en deuda, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque fue la iglesia a la que se le dio las llaves del reino, chicos. Es decir, nosotros sabemos, mira, tú no conociste al Señor, tú no llegaste a la salvación sino por medio de otro cristiano. No se te apareció ningún ángel. Sí, fue por medio de la iglesia que tenemos el conocimiento del Salvador y entramos al reino de Dios. A la iglesia se le dio la llave del reino, chicos, porque nosotros tenemos la fórmula, que es la verdadera identidad de Cristo y su obra en la cruz. Y que nos lo ofrece gratuitamente. Pero si nadie nos predica el evangelio, chicos, no tendríamos forma de tener este acceso a la vida eterna, chicos. ¿Y qué darías a cambio de tu alma? De la salvación de tu alma, chicos. ¿Qué costo le darías? Como dice Jesús en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y la iglesia ofrece salvación, chicos. Sí, Cristo lo pagó el precio y demás, pero el distribuidor autorizado es la iglesia. Sí. Y muchos llegan a los pies de Cristo en la iglesia o a través de los miembros de la iglesia en diferentes lugares. Pero se ofrece salvación, chicos. ¿Qué darías? También ofrece restauración del alma. ¿Cuántos no han sido ministrados en sanidad, chicos? Por medio de obreros y siervos en la iglesia. Por medio de miembros en la iglesia, chicos. ¿Cuántos no han sido? ¿Cuánto darías? ¿Cuántas sesiones de psicología no te han ahorrado? Terapias, chicos. Pablo mencionaba, chicos, de esto. Dice en 2 Corintios 1, del 4 al 6. Pablo, él hablaba de sus sufrimientos. Y dice Pablo, que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Ustedes saben que la sanidad emocional sí requiere perdón y demás, pero requiere consuelo forzosamente.
Y el consuelo, muchas veces lo podemos impartir y los líderes en la iglesia te pueden compartir porque han pasado por situaciones muy tortuosas, difíciles. Ay, déjame hacerte un recalentado del consuelo que Dios me dio. Órale, aquí está. ¿Y qué pasa, chicos? Almas restauradas, personas levantadas que estaban en depresión y demás. ¿Por qué? Por el trabajo y el servicio que realiza ¿qué? La iglesia, chicos. ¿Cuánto darías tú por la sanidad de tu alma? No la salvación, la sanidad de tus heridas. ¿Cuánto pagarías por ello? ¿Y tú solo lo recibes? A través de la iglesia. Liberación de posesión y perturbación, chicos. ¿Cuánto pagarías por tus demonios fuera? No, pues. Tomo mi dinero. La Biblia menciona en Lucas 4:18. Ahí tenemos promociones. Los martes son, ¿qué? ¿Cuántos demonios? Martes de legiones. No creo. No sé. Tal vez. Lucas 4:18 menciona Jesús que parte del ministerio de Jesús y de su cuerpo es justamente la liberación. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Por eso Jesús mencionaba a la iglesia que y pondrían manos y echarían fuera demonios, chicos. Y esta autoridad se lo dio a la iglesia. Fuera de la iglesia, chicos, no hay persona que pueda ser liberada de posesión demoníaca ni perturbación, chicos. Imagínate. Tenemos el monopolio. ¿Cuánto harías y cuánto pagarías por eso, chicos? Sí. Nada más ponte a pensar en el valor económico de eso. Sí. Bueno, pero los exorcismos católicos cobran. Ok. Tarea. Llévate el taller de liberación. Sí. No son las verdaderas liberaciones, chicos. ¿Sale? No te atres. Sí, no los mismos Sí. demonios haciendo Oye, restauración familiar, chicos. ¿Cuánto pagarías por armonía y paz en la familia, chicos? Oye, que tu esposo se convierta en un esposo amoroso. Una esposa sumisa que no te haga la vida tortuosa. Hijos obedientes y demás. Eso es el milagro. Dice. Y nada de que a mí me prometieron eso y no me funcionó. No, chicos. Ahí se las devuelvo. No. Chicos, si hay armonía y paz familiar, es por la obra de Cristo en la vida de individuos y familias que trae eso, chicos. Sí. ¿Cuántos matrimonios y cuántas relaciones fallidas y demás? O los recursos para lidiar con una situación difícil, familiar. Sí. ¿Cuánto darías por eso? Muchos darían todo su dinero con tal de tener una familia armoniosa, amorosa. Sí. Y muchos tienen nada más el dinero con las familias destrozadas por completo, chicos. Y la Biblia es por medio de la iglesia que Dios trae este milagro, chicos. Familias, oye, no solamente eso, milagros de personas que salen de adicciones y demás. Por medio del evangelio, chicos, ministrado a través de la iglesia. ¿Cuánto darías eso por una vida libre de adicciones? ¿Es posible? Claro que es posible. Porque ¿cuánto pagarías por ello? O consejería, chicos. Oye, ¿cuántas problemáticas a veces uno no tiene la respuesta y llegas al cuerpo de Cristo, a los líderes o a los diferentes miembros y te dan la solución a las problemáticas? Oye, tengo esta problemática. Ah, es esto. Sí. Como Pablo decía, 1 Corintios 7:25, ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Y la iglesia es esa fuente de sabiduría, chicos, para transmitir para diferentes situaciones que la Biblia no especifica qué hacer. Pero dentro del cuerpo de Cristo menciona eso, que se da. O también
La función de la iglesia es de contrastar las tinieblas y la corrupción en la sociedad, chicos. Porque es la iglesia la que ayuda a mitigar las tinieblas en la sociedad. Es solo por la iglesia, chicos. Dice Jesús que somos la sal de la tierra. Y la sal, para los que no tengan el contexto bíblico, la sal se utilizaba como medio de preservación de alimentos. No había refrigerador, entonces tenían que salar los alimentos para minorar el proceso de descomposición de los alimentos. ¿Sí? Que retardarlo. No pararlo, sí retardarlo. Y eso permitía ese es el efecto que tiene la iglesia en la sociedad. Oye, ¿por qué se nota que hay más maldad en un lugar a otro? Por la falta o la presencia de la iglesia determina qué tanta maldad y qué tanta corrupción hay en la sociedad, chicos. Una iglesia una iglesia sí puede perder su salinidad. Pero dices, oye, ¿por qué la sociedad va en pique? ¿O por qué, oye, gozamos de una sociedad con armonía, con cierta justicia y demás? Es gracias a la iglesia. Gracias. Hay lugares, chicos, en los cuales es ni para vivir ni nada por la violencia, la maldad, el ocultismo y demás. Y es por la falta de la iglesia. A donde llega la iglesia, chicos, empieza a florecer la sociedad. Y eso se ha manifestado a través de la historia. Oye, también, compañerismo. Una comunidad que te ama, chicos. La Biblia menciona en Romanos 12:15 que la iglesia se convierte en un lugar donde nos alegramos con los que se alegran, donde lloramos con los que lloran, donde compartimos las penas y las victorias, donde nos amamos unos a otros, como la Biblia enseña en Juan 13:34, que es el mandato de Jesús, que nos amemos como unos a otros como Él nos ha amado. Nos procuramos, nos preguntamos cómo está, no estamos solos. ¿Y cuánta gente no daría, que no tiene familia y demás, no daría o no pagaría millones con tal de tener una familia que supla la familia que tiene, que o no lo penan o lo abandonaron o, o no hay, chicos? Y nosotros somos esa familia. Y ha sido el consuelo para muchos. Lo que es que estoy solo además y el Señor dice, te he dado una familia, has sido arropada por una familia espiritual. ¿Cuánto pagarías por ello, chicos? Tal vez no sean todos los miembros que tú quisieras, así de que, oye, pues es que no todos están medio feos y medio de... Te aman, chicos. Ya es suficiente, ya date por... Te soportan, chicos. Ya Te es... soportan. Aleluya. Pero también la iglesia ofrece sentido, propósito y vidas productivas, chicos. ¿Cuántos no han llegado sin sentido en la vida y demás y encuentran el propósito para sus vidas por medio de lo que la iglesia ofrece, chicos? Oportunidad para poner sus dones al trabajar para la gloria de Dios, como dice 2 Pedro capítulo 1 del 5 al 8 o Efesios 2:10, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay propósito. Y es por medio de la iglesia que tú aprendes a descubrir dicho propósito, chicos. Es la iglesia que te pone la oportunidad delante de ti para que pongas tus dones a ejercer y que te sientas productivo por lo que haces. Y que ves la bendición, además, al ver las vidas de otras personas transformadas, chicos. También da victoria sobre toda circunstancia. ¿En qué sentido? Que es por medio de las enseñanzas de la iglesia que tú aprendes que todo obra para tu bien. Llegas aquí todo oprimido, víctima de las circunstancias y demás, y de repente la iglesia te hace un lavado de cerebro en el buen sentido de la palabra, porque lo tenés bien cochambroso, y el Señor te da la perspectiva divina de las cosas para que tú puedas ver que realmente todo obra para tu bien, para que salgas de tu depre y de tu mala actitud de autocompasión. Paz en tu corazón. ¿Cuánto pagarías por algo de paz en tu corazón, chicos? Y la Biblia nos ofrece, dice que Cristo por medio de la iglesia nos ofrece esta paz. Es Cristo, pero se transmite y se enseña por medio de la iglesia, chicos. Sí. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y es un regalo fabuloso, porque no depende de lo que el mundo haga ni de circunstancias, sino depende de lo que Dios ya hizo por ti, que se imparte por medio de las enseñanzas de la iglesia, chicos. O sanidad física. ¿Cuántos no han llegado enfermos y han recibido sanidad cuando oran por ellos en la iglesia, chicos? Cánceres son sanados, rodillas sanadas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto no te han ahorrado en hospitales, chicos? Y aparte de eso, gloria eterna.
Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando ofrendas, cuando sirves y demás, tienes recompensa en esta vida, pero sobre todo en la que viene, chicos. Gloria eterna. ¿Cuánto pagarías por todo esto? Tu ofrenda no es suficiente. Lo que das no es suficiente, chicos. Y te lo pongo para que valoremos lo que Dios hace y ofrece por medio de nosotros, la iglesia. Porque no es uno, chicos, somos nosotros. Sí. El precio, chicos, simplemente es impagable. Ahora entiendes por qué con toda libertad daban todo. Porque se sabían salvos. ¿Cómo puedo pagar la salvación? Me sé restaurado. ¿Cómo puedo devolver esto? ¿Sí? Y es solamente por mi historia de la iglesia. Por eso, el precio que ofrece la iglesia de Cristo, chicos, es impagable. Dice, por más costoso que sea sostener toda la iglesia local, no es suficiente para pagar todas las riquezas que la iglesia local ofrece a los individuos, familias y a la sociedad en general. No es suficiente, chicos. Y tú y yo somos eso. ¿En qué tal? ¿Cómo te sientes? Sí, como pobre, pero siendo ricos. A muchos. Sí. Por eso, chicos, tienes que entender, tienes que apreciar eso, eh, porque si realmente se te cobrara lo que realmente recibes, si realmente se te cobrara, chicos. Por eso cuando se te pide un favor y no hay esa actitud, fíjate, no hay esa actitud de corresponder a lo que la iglesia ha hecho por ti. Híjole. ¿Se acuerdan cuando Pablo le pidió un favor a alguien? A Filemón. ¿Se acuerdan? Pablo era así, es maestro de la diplomacia y cómo hacer sentir a la gente en su lugar sin que, así, te pongo en tu lugar así, te doy tus cachetadas y así, te vas contento y me agradeces. Bueno, tienes el caso de Onésimo que sabía, era un siervo, un esclavo que había huido de su amo, Filemón, y pues Pablo se lo topa, lo evangeliza, se convierte y le ayuda en el servicio. Y pues el deber moral era pues devolverlo a su amo. Entonces Pablo decía, le dice, y lo envía con una carta de tal Pablo. Órale. Y este Filemón, chicos, fue producto del trabajo de Pablo. Y le dice, te lo envío, dice, considéralo como tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. No, pues. Mejor lean Salmos, por favor. No más. Mejor lean Salmos. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Fíjate, Pablo podría exigir, o sea, todos los beneficios que ofrecemos, que recibimos, chicos, de la iglesia local, porque nos debemos. Hoy estamos en Cristo y conocemos gracias al trabajo que ha hecho la iglesia local. Yo no soy producto nada más de autosuficiente, de lo que hicieron en la iglesia, las iglesias donde yo llegué ahí. Pero Pablo les pidió un favor y le hace ver la deuda que tiene para el servicio que Filemón recibió, de los beneficios que recibió por el trabajo que hizo Pablo, ¿sí? Como parte de la iglesia. Y le dice, te lo pido con un favor. Y eso te lo comento, chicos, porque debemos de tener ese sentido de deuda, ¿sí? Que viene solamente por la apreciación de lo que recibes. Pero si tú no obtienes una apreciación de lo que recibes, chicos, lo vas a mal pagar y lo vas a mal apreciar. ¿Sí?
Y cuando se te pide un favor o algo, que, oye, ¿quién nos ayuda con esto? Tú vas a sentirte con el de que, no, pues no, con el desdén de que, pues cuando estamos en deuda, chicos, a todo lo que hemos recibido. Sí. Imagínate que Pablo te escribiera así una cartita de que, oye, necesito que me ayudes con esto. Dice, pero me va a costar. Yo te lo pago, por no decir que me debes tu alma. Sí, chicos. Y es por ese sentido de deuda, chicos, que, que nos debemos a Cristo. ¿O poco no? Dice la Biblia en Filipenses que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Precio que han pagado siervos. Por eso, chicos, este precio que pagó Jesús por todo lo que hizo por nosotros, nos sentimos en deuda y vivimos para Él. ¿A poco no, chicos? Nos sabemos deudores a Él y vivimos para Él. De hecho, dice la Biblia que Cristo murió para que los que vivan, ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él. 1 Corintios capítulo 5 menciona eso. ¿Por qué, chicos? Porque sabemos el tremendo precio que se pagó para nosotros, para darnos la vida eterna. Y estamos agradecidos y por esa apreciación nos sentimos en deuda con Él. ¿Sí? Pero el precio no solamente lo pagó Jesús, el precio también ha sido pagado en Jesús, pero también por medio de sus siervos en el pasado, chicos. Sí. Porque dices, oye, no solamente Jesús pagó el precio, Él pagó el precio de los pecados, sí, pero para que el Evangelio te llegara, Dios tuvo que, por ejemplo, llevar a Pablo que pagara un precio para que escribiera la Biblia. Y Pablo, o sea, ya medio fastidiado de la iglesia de Gálatas, escribía Pablo. Y dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esto no son estigmas, chicos, de que, es que le pareció. No, chicos. Empiezan con sus ondas raras. No, estamos hablando de que él tenía las marcas de los flagelazos, de los azotes y demás en su cuerpo por el precio que había pagado para llevar el evangelio a toda esa gente. Diciendo, es que he pagado el precio. O sea, lo que tú has recibido no solamente Jesús pagó el precio de la salvación, sí, pero para llevarte el evangelio también se paga un precio. Por siervos en el pasado y por siervos en el presente que te están atendiendo y te están sirviendo para que tú te mantengas seas salvo y te mantengas a la salvación. Hay un precio que se está pagando por ti. Y si tú no aprendes a valorar eso, tú no te vas a sentir deudor ni vas a apreciar todo lo que se hace a favor de ti. Sí. El precio de Jesucristo, el precio de los siervos en el pasado y el precio de los siervos que te atienden en el presente. Porque el que se ofrezca algo gratis, chicos, no es porque no valga. Tendemos a no valorar lo que no nos cuesta. Y se nos tiene que recordar el precio que pagó. Por eso, chicos, ¿qué hacemos cada semana que nos reunimos? En la Santa Cena, chicos, recordamos vez tras vez el precio que se pagó por ti y por mí en la cruz, para que no se te olvide. Porque como no nos costó, la tendencia natural es a que no lo valoremos, a que lo olvidemos, a que lo demos por sentado. ¿Sí? Por eso el ritual de la Santa Cena, o por eso durante la alabanza cantamos de lo que Jesús hizo por nosotros, o aún en la enseñanza se enfatiza eso. Dice 1 Corintios 6:20 que fueron comprados por un precio. Y es precio de sangre, dice Pedro. Por tanto, glorifiquen en su cuerpo a Dios. Y Pablo dice, Salmo 49, del 6 al 5, dice, ellos se fían en sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Y Cristo pagó todo eso. Dice, todas tus riquezas y suficientes. Por eso tienes que
Por eso apreciamos y valoramos y nos sabemos deudores a Cristo. ¿Sí? Gente, Cristo pagó con su vida, pero interesantemente, gente sostuvo a Cristo en su ministerio. Con mucho y con poco, pero fue sostenido por Él. Y esta salvación que pagó un precio altísimo, ¿te lo ofrece a algún precio, chicos? Gratis. Gratis. Y como esa gratitud que te da, nosotros la aceptamos gratis, pero como la aceptación es genuina, nos sentimos deudores y retribuimos a Dios con buenas acciones, con muestra de amor y agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Y también lo que hace la iglesia, chicos, es gratis. ¿Sí? No se cobra. No es como que, hermano, ora por mí, ¿cuánto me va a cobrar por la oración? No se cobra, chicos. Sí. Pero el hecho de que no se cobre no quita que se pague un precio altísimo igualmente, chicos. Entre obreros tiempo completo, pagados y no pagados, gente que pone sus recursos con la mejor disposición por amor a los que han de ser salvos. Todos recibimos un beneficio del cual no se nos cobra, pero sí se espera que tú retribuyes y te hagas partícipe y lo valores y lo retribuyes para que podamos seguir ofreciendo este servicio a más personas, chicos. Y tú ya te diste cuenta, es invaluable, y tú eres beneficiario de dicho servicio. Por eso, chicos, tu ofrenda, de acuerdo a tus medios, expresa el valor que le das a todo lo que recibes en la iglesia, chicos. Tu ofrenda, chicos, expresa la presión que le das a todo lo que la iglesia hace por ti. Tu vida expresa la presión por lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso vivimos con esmero y más. Y unos muestran un amor y un mayor empeño en todo lo que hacen porque sienten un amor mayor por Cristo, por la presión que tienen. Dice la Biblia que los que no viven de esa forma abnegada y entregada al Señor, dice están cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. ¿Por qué olvidan, chicos? Que no hay apreciación. No se sienten en deuda. No se les olvidó lo tremenda obra que hizo por nosotros. Pero porque lo traes en la mente y estás consciente de eso, ya no vives para ti. Como dice 2 Corintios 5:15, Él murió por todos los que reciben la nueva vida de Cristo. Dice, para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso es lo que hace, chicos. Como apreciamos lo que hizo Jesús por nosotros, nos damos a Él. Y por eso también tu ofrenda expresa la apreciación por lo que recibes a través de tu iglesia local. Lo valoras, lo aprecias y te gustaría dar más si pudieras. Expresas ese agradecimiento y esa valoración a todas las bendiciones que tú recibes y quieres que se sigan dando, chicos. Pero muchos, lamentablemente, chicos, pagan más al gym que, por ejemplo, que su iglesia local. Pagan más a Netflix que a su iglesia local. O pagan más a la muchacha que les hace la limpieza que a la iglesia local. Lo digo sí, tal cual, chicos, porque tú pagas y remuneras aquello que realmente aprecias y valoras. Ya tenemos las prioridades equivocadas. Sí, y tienes que estar consciente de eso. Muchos hacen la cuenta y de repente dices, oye, pago de entretenimiento tanto, de streaming y demás, y comparas con lo que da ofrenda, y dices, en la torre, o sea, valoro más el entretenimiento del que me ofrece el mundo que todas las bendiciones que me ofrece la iglesia. Qué terrible, ¿verdad? Pero eso denota simplemente en qué posición, en qué valor, en qué aprecio tienes todo lo que recibes de la iglesia local, chicos. Tu ofrenda expresa la importancia que le das a la contribución de la iglesia local también para la expresión del reino de Dios, chicos. Oye, queremos extender el reino, vivimos para eso, hemos sido beneficiados de ello y queremos que más gente conozca a Cristo y demás. Y no contribuimos a la obra. Recuerda, chicos, que la iglesia son
los centros, los núcleos, desde donde el reino se empieza a extender. Sin ella no se sostiene ni extiende el reino. Se nos ordena buscar primero el reino de Dios. Y tenemos la oportunidad de hacerlo apoyando a la iglesia local. Por eso, chicos, tenemos que pasar de tener una mentalidad de campo misionero a una mentalidad de misionero, chicos. ¿A qué me refiero con eso? La mentalidad de campo misionero es una mentalidad de niñez espiritual que te dice que otros paguen, que otros me den, ¿sí? Que otros lleven la carga financiera. Que el pastor ha estado subsidiando todo lo demás, que él lo siga haciendo. Sí, yo lo quiero gratis. Y se vale, pero es una mentalidad de campo misionero, la cual no produce frutos, chicos, que llevan a la extensión del reino. Eventualmente hace que colapse. Porque no es ni autosustentable, ni replicable. La mentalidad de adulto o la mentalidad misionera es yo doy, yo pago, yo bendigo y busco que otros sean bendecidos. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. ¿Sí? En Latinoamérica, ¿sí? Por ser un campo misionero por años y tener una mentalidad de esclavos, esperamos que vengan los misioneros y que ellos paguen y que ellos siembren y que hagan todo y nosotros es dame, dame. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros tenemos fintas de iglesia americana y en nuestra página de internet decimos multitud de solicitudes de ayuda económica, pensando que somos ricos, porque tenemos el church. Sí, me han dicho. ¿Es una iglesia americana? Sí. O sea, damos el gatazo, chicos. Antes dijimos pollos. Sí. Pero tenemos esa mentalidad. Cuando la mentalidad de madurez espiritual es vamos a ser responsables nosotros de nuestra iglesia local y vamos a buscar multiplicarnos y apoyar a otros. Esa es la mentalidad que debemos de buscar, chicos. Y eso es lo que debemos aspirar. Y hasta ahorita estamos reprobados. Pero va a cambiar eso, chicos, porque queremos multiplicarnos. No queremos morir nosotros. Y como que, mira, pues ya, colapsó. No, que se multiplique, chicos, que podamos apoyar más obreros, que más iglesias se puedan abrir y que puedan ser autosustentables. Los que extienden el reino de Dios, chicos, son los que tienen la mentalidad de adulto espiritual. Como dice Hechos 20, del 33 al 35. Fíjate lo que dice Pablo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Pablo nos pone este ejemplo. Oye, trabajar, pero fíjate con qué propósito. De ayudar a los que están en necesidad. Sí, ayudar las áreas de necesidad. Hermanos en necesidad. Siervos en necesidad. La iglesia en necesidad. Porque hay mayor bendición dar que recibir. Esta es la mentalidad de un adulto, chicos. Donde llego buscando cómo puedo dar. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser bendición? Porque si no, chicos, el reino de Dios muere con nosotros. ¿Sí? Si tenemos mentalidad de campo misionero, muere con nosotros. Y la mentalidad es extendernos, multiplicarnos. Y eso requiere que te sostengas y que ayudes a más personas. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú ya nos estás dando un trato de adultos, Señor, espirituales. Porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el impulso, el deseo, Señor, de dar, Señor, para bendición de tu pueblo, de más gente, Señor. Que podamos ser todos, Señor, colaboradores que edifican, Señor, tu iglesia, Señor, para bendición no solamente de nuestros, sino de muchos más, Padre. No permitas que solamente unos cuantos lleven la carga, Señor, y se lleven el mérito y la gloria delante de ti, Señor. Queremos ser todos, Señor, colaboradores, Padre. Cada quien llevando a cabo su función, cada quien dando lo que pueda dar, Señor, para que pueda, Señor, extenderse tu reino a más personas, Señor. Que más gente, Señor, pueda recibir las gloriosas riquezas que hemos recibido, Señor, en Cristo a través de tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, para que tú
nos des un corazón generoso y nos prosperes en todo, Señor, para que podamos seguir siendo bendición y trabajando para tu reino y dando para tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.